En el video anterior estuvimos estudiando el calentamiento en sistemas hidráulicos y allí revisamos aspectos como la temperatura óptima de trabajo en sistemas hidráulicos, las consecuencias del exceso de calor, las causas del calentamiento y cómo minimizar el calentamiento en sistemas hidráulicos. Si desean revisar este video sobre el calentamiento en sistemas hidráulicos, les dejo el enlace abajo en la descripción de este video o también se los dejo por aquí en una tarjeta. En esta oportunidad vamos a continuar con este tema del calentamiento, pero revisando los circuitos hidráulicos con enfriadores. Debido a las consecuencias del exceso de calor en los sistemas hidráulicos, como lo son la degradación y descomposición del aceite, el desgaste en los componentes, los daños en los sellos, el acortamiento de la vida útil de los componentes, entre otros, la necesidad de un enfriador puede ser una consideración esencial. Los sistemas hidráulicos pequeños con bajas temperaturas pueden confiar en la convección natural, pero cuando esto no es suficiente, un enfriador de calor debe ser instalado. También se puede usar un enfriador cuando la aplicación requiere una temperatura específica para obtener una viscosidad óptima del aceite, o cuando el equipo tiene un historial de problemas de calentamiento, en el cual se evidencia una vida de sellos muy corta o fugas frecuentes de aceite. Es importante tener presente que mantener adecuadamente la temperatura del aceite prolonga la vida útil del sistema y reduce el tiempo de inactividad, así como los costos asociados al mantenimiento. Y es por eso que en esta oportunidad vamos a estudiar los circuitos hidráulicos con enfriadores, también conocidos como refrigeradores o intercambiadores de calor. Los enfriadores, refrigeradores o intercambiadores de calor se representan por medio de este símbolo. Tenemos un rombo y en el interior de este rombo encontramos esta flecha que posee dos puntas. Aquí tendríamos el puerto de entrada y aquí el puerto de salida. En los circuitos hidráulicos típicamente se usan dos tipos de enfriadores: enfriadores por aire o enfriadores por agua. A continuación vamos a revisar las características más importantes de estos dos tipos de enfriadores. En sistemas hidráulicos se suelen utilizar dos tipos de enfriadores: enfriadores por aire y enfriadores por agua. Los enfriadores por aire son exactamente igual que el radiador de un automóvil. En este tipo de enfriadores, el aceite se bombea a través de tubos con aletas, y para disipar el calor se sopla aire a través de los tubos y de las aletas por medio de un ventilador. Esto lo podemos ver en esta figura. Aquí tenemos el ventilador y aquí tenemos los tubos con aletas. Tenemos por acá la entrada del fluido y entonces el fluido, que en este caso es el aceite hidráulico, circula por esos tubos y el ventilador se encarga de realizar una convección forzada, de soplar aire a través de esos tubos con aletas para poder disipar el calor. Las ventajas de los enfriadores por aire son los bajos costos operativos, que tienen una instalación sencilla y que son livianos comparados con los enfriadores por agua. Y sus desventajas son el ruido y que son sensibles a los cambios de temperatura del aire ambiente. Por otro lado tenemos los enfriadores por agua, que básicamente son intercambiadores de calor de tipo coraza y tubos. Estos intercambiadores de calor consisten de un conjunto de tubos encerrados en una coraza. El aceite hidráulico se bombea a través de la coraza por encima de los tubos y por los tubos circula agua fría. El intercambio de calor se da entre los dos fluidos. El agua se encarga de retirar calor al aceite, pero estos dos fluidos nunca se mezclan. El aceite circularía por la coraza mientras que el agua circula dentro de los tubos. Aquí podemos ver cómo luce un intercambiador de calor de coraza y tubos para sistemas hidráulicos. Aquí tendríamos los puertos por donde entra y sale el agua y aquí los puertos por donde entra y sale el fluido hidráulico, el aceite. Existen diferentes tipos de intercambiadores de calor de coraza y tubos para sistemas hidráulicos.
Por ejemplo, acá en esta imagen tenemos aquí un intercambiador de calor de un paso, aquí tenemos un intercambiador de calor de 2 pasos y aquí un intercambiador de calor de 3 pasos. Estos pasos lo que permiten es realizar una mayor transferencia de calor y por lo tanto disipar una mayor cantidad de calor, siendo los de 3 pasos los mejores para poder realizar una mayor disipación de calor. Las ventajas de los enfriadores por agua es una mayor capacidad de disipación de calor comparados con los enfriadores por aire. Son también más silenciosos. Sus desventajas es que poseen costos operativos más elevados debido al líquido refrigerante, que es el agua, y también poseen como desventajas que tienen tendencia a ensuciarse y corroerse, por lo cual se le debe realizar un mantenimiento periódico. Si en el plano de una máquina, equipo o sistema hidráulico queremos indicar el tipo de enfriador que posee, si es por aire o si es por agua, podemos utilizar estos símbolos. Seguimos manteniendo el símbolo del rombo con la flecha con las 2 puntas en el interior, pero añadimos estas flechas que indican el tipo de enfriador. Si estas flechas o triángulos se encuentran vacíos, sería un enfriador por aire, y si se encuentran sombreados, sería un enfriador por agua. A continuación vamos a ver algunas recomendaciones generales para la utilización de enfriadores en sistemas hidráulicos. La primera recomendación es ubicar los enfriadores en la línea de retorno hacia el tanque. Aquí tenemos un circuito hidráulico de ejemplo. Tenemos acá el tanque, aquí tenemos la línea de succión que conduce hacia la bomba y en esa línea de succión encontramos un filtro. Debido a la ubicación de este filtro, sería un filtro de succión, también conocido como filtro de aspiración. Aquí tendríamos la línea de descarga de la bomba, donde tenemos un manómetro para visualizar la presión y tenemos también la válvula de seguridad del sistema. Este es un sistema muy sencillo, en el cual tenemos una válvula direccional de 4 vías, 3 posiciones, que se encarga de comandar este cilindro de doble efecto que posee una regulación de velocidad. Podemos ver que en esta línea de retorno hacia el tanque encontramos un filtro de retorno con su respectiva válvula antirretorno en paralelo y por último encontramos el enfriador. Entonces, siguiendo la recomendación, el enfriador se encuentra ubicado en la línea de retorno hacia el tanque, lo más cerca posible al tanque. Esto se hace con el fin de evitar presiones excesivas en el enfriador. En el caso de que el circuito posea un filtro de retorno, como lo vemos acá, entonces el enfriador debe ser ubicado después de ese filtro, lo más cerca posible al tanque. La segunda recomendación es no superar las especificaciones del fabricante del enfriador en cuanto a presión y temperatura de trabajo. Esto con el objetivo de prolongar la vida útil del enfriador. Y aquí también tenemos que evitar durante largos tiempos someter al enfriador a cargas de impacto, es decir, a momentos en los cuales el diferencial de temperatura sea muy grande. Como tercera recomendación, tenemos que realizar un mantenimiento periódico al enfriador, sea de aire o sea de agua. Y por último, una recomendación para enfriadores por agua es evitar el uso de agua de mar o fluidos con ingredientes corrosivos. En caso de que no se pueda utilizar agua dulce para el enfriador por agua y se tenga que usar obligatoriamente agua de mar, se debe contar con un enfriador especial. Hay intercambiadores de calor que venden algunos fabricantes que están diseñados con ciertos materiales para poder soportar esa corrosión que genera el agua de mar. Para terminar, vamos a ver algunos aspectos que hay que tener en cuenta para calcular o seleccionar un enfriador. El primer aspecto es la temperatura máxima del aceite que podemos tener en el sistema hidráulico. O también podría ser cuál es la viscosidad que deseamos para una determinada aplicación. Recordemos que la temperatura y la viscosidad están estrechamente ligados y que los fabricantes
de los aceites hidráulicos nos proveen unas gráficas en las cuales podemos ver cómo la viscosidad va variando con la temperatura. Y los fabricantes también nos ofrecen un rango de temperatura óptimo de trabajo o un rango de viscosidad óptima de trabajo. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta el caudal de aceite que circula por el circuito y que pasaría por el enfriador. En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta el calor a disipar, que es conocido técnicamente como la carga térmica o la carga de calor, y normalmente se expresa en unidades de BTU por hora. En cuarto lugar, tenemos que tener en cuenta cuál es la caída de presión máxima permitida en el enfriador, ya que el enfriador, al generar una pérdida de presión, esa pérdida de presión tenemos que tenerla en cuenta en el diseño del circuito, especialmente en el cálculo de la bomba. Otros aspectos que nos pueden ayudar bastante a seleccionar si necesitamos un enfriador por aire o un enfriador por agua son el espacio disponible, los costos de operación, la fuente de alimentación, es decir, si tenemos cerca una fuente de agua dulce fría, y el ruido. Si seleccionamos un enfriador por aire, tenemos que tener en cuenta cuál es la temperatura máxima del ambiente durante la operación del sistema hidráulico y también cuáles son las condiciones ambientales que pueden afectar el sistema y el desempeño del enfriador. Y en el caso de que seleccionemos un enfriador por agua, tenemos que tener en cuenta cuál es la temperatura de entrada del agua y cuál es el caudal de agua. Con esto hemos terminado este video sobre circuitos hidráulicos con enfriadores. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.